Eres tú mi Jesús, único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Sí, Señor. Eres tú mi Jesús, único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, eres tu amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Invencible, y no hay nadie como tú. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alábele, hermano. Él vive y reina para siempre. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Buenos días, buenas tardes. Gusto de estar con todos ustedes nuevamente en este hermoso domingo. Felicidades a todos los padres. Feliz Día del Padre a todos. Esta mañana me levanté tempranito y lo primero que vi fue un mensaje de una hermanita que decía Feliz Día del Padre. Aleluya. Era temprano en la mañana, como a las 6 de la mañana, y Dios me dijo, ¿sabes qué? Manda este mensaje a todos tus hombres en tu lista y darles la feliz Día del Padre. Y gloria a Dios, todo el día me han estado regresando la felicitación todos y ha sido muy, muy, muy bonito. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a empezar esta hermosa tarde. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque nos das la libertad de celebrar en tu nombre, Jesús, porque sabemos que tú eres todopoderoso, tú eres todo lo que necesitamos, Señor, y tú tienes grandes cosas cada día para nosotros. Recibe este tiempo, Señor, como un tiempo de adoración, de reconocimiento, en el cual vamos a escudriñar tu palabra y vamos a dejar que tú hables a nuestros corazones, Señor. Padre, atrae a aquellos que tienen una necesidad, atrae a aquellos que necesitan escuchar esto, Padre, y que tú reines y te muevas en sus corazones, Padre. Gracias que tú estás haciendo cosas nuevas. Padre, gracias que en esta crisis, Señor, tu nombre está siendo glorificado. Y Señor, te exaltamos en esta tarde y te damos a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues vamos a escuchar un saludo y un verso de nuestra hermana Malika esta tarde. Amén. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Aleluya. I bring a message of hope from the Bible. I'm going to read a verse from the book of Romans. Ok, quiero saludarles y darles un mensaje de esperanza de la palabra de Dios y está en el libro de Romanos. And the chapter is 15, verse 13. Capítulo 15, versículo 13. May the God of hope fill you with all joy. Que el Dios, ya se me apagó esto, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo. And peace as you trust in Him. Y paz en el creer. So that you may overflow with hope
para que abundéis en esperanza by the power of the Holy por el Spirit. poder del Espíritu Santo. Amén. So may you draw hope from the Lord. Así es que es mi deseo, dice, que ustedes reciban esta semana el gozo y la esperanza del Señor. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios por nuestra hermana Malika. Y pues esta tarde estamos aquí muy bendecidos, contentos por lo que Dios ha estado haciendo, por lo que Dios ha hecho. Y de veras no hay más que gozo, gratitud en el Señor, porque tenemos un Dios poderoso de victoria que nos lleva de bendición en bendición, de gloria en gloria, de sanidad en sanidad, de milagro en milagro. O sea, Él se manifiesta, amén. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Saludos a todos los que están viéndonos y los que puedan venir más tarde. Con gusto, ¿verdad? Podrán disfrutar esta hermosa transmisión. Dios ha estado haciendo cosas maravillosas, hermano. Hemos estado recibiendo llamadas, gente que está expresando su necesidad a raíz de la última transmisión que tuvimos y que pudimos demostrarles aquí un poco de cosas que podemos prevenir para el virus. Algo que hemos notado, yo lo he notado últimamente, es que estamos invadidos por un temor. Ese temor está en las calles, está aún en las iglesias, ¿verdad? Que están abriendo las iglesias, pero nomás las están abriendo un poquito. ¿Por qué? Porque todavía hay ese temor y la gente no quiere salir a la tienda, y si salen con sus máscaras, y ese temor está trayendo una opresión espiritual. Pero nosotros sabemos que en Cristo somos libres, amén. En Cristo somos más que vencedores, aleluya. Así es que, por favor, tómese de la mano del Señor. Vamos a escudriñar la palabra en esta tarde y vamos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Porque sí, el mundo nos dice una cosa, pero la palabra de Dios es poderosa, amén. Para romper con toda atadura, para romper con todo temor y toda obstrucción que el temor, ¿sabe qué nos hace? Nos amarra, no nos deja funcionar. Pero en Cristo somos libres, gloria a Dios, y podemos nosotros tener la victoria que necesitamos, gloria a Dios, amén. Todo obra para bien, hermano, mire, todo obra para bien. Y este es el mensaje que Dios, la palabra que Dios me dio para esta tarde, ¿verdad? Para este domingo, el Día de los Padres, gloria a Dios. Muchos están celebrando. Espero que no se hayan quedado en casa, sino que hayan ido a la iglesia, porque hoy fue el primer domingo que la mayoría de iglesias ya empezó a abrir, ¿verdad? Una que otra todavía no se han animado, pero la mayoría ya están abriendo sus puertas y están empezando a dejar que el poder de Dios se manifieste y el Espíritu de Dios se va a mover en grande manera, amén. Así es que bueno, ya es una victoria, gloria a Dios, y vamos a ir a la palabra de Dios. Dios me dio un pasaje muy hermoso que está en Romanos 8:28. Y voy a iniciar con este versículo de Romanos 8:28 que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y eso lo hemos comprobado, amén, vez tras vez, pero ahora en una forma muy personal, en una forma muy directa, que Dios se ha manifestado en mi vida. Y esto que pensábamos que era algo mal, algo difícil, que no nos esperábamos, sabemos que Dios lo ha hecho que para bien, amén. Así es que hay que aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Y vemos este pasaje y decimos, gloria a Dios, ¿verdad? Los que aman a Dios, todas las cosas nos van a hacer para bien, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros vayamos al capítulo completo de Romanos 8 para que entendamos qué es lo que significa realmente amar a Dios, amén. Porque a veces lo decimos muy a la ligera y decimos, sí, yo amo al Señor, ¿cómo no? Aleluya, amén.
y levantamos las manos, ¿verdad? Y gritamos gloria a Dios, aleluya, cuando estamos en el templo. Pero ya que salimos del templo, ¿verdad? Viene la vida real, lo que realmente somos y lo que ven nuestros hijos, lo que ve nuestra esposa, y ahí es donde se prueba la fe en realidad. Amén. Así es que no digamos a la ligera yo amo a Dios. No, vamos a la Escritura, vamos a la palabra de Dios, a ver qué nos dice el Señor, qué es lo que significa amar a Dios. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a entender exactamente lo que Dios nos está diciendo aquí en el versículo, en los capítulos, en todo el capítulo. Dice así, el título es Viviendo en el Espíritu. Ah, caray. Entonces quiere decir que amar a Dios hay que buscar su Espíritu. Hay que buscar una relación más directa con Él. Versículo 1 dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Amén. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Wow. Hermanos, este puro versículo está pesado, está fuerte, ¿verdad? Porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué tenemos condenación? Por el pecado, ¿verdad? El pecado es una carga que llevamos nosotros a nuestra espalda, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Es una carga que nos agobia. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos con esa raíz, con esa semilla del pecado, ¿verdad? Y solamente Jesús puede limpiarla y sanarla. Y no importa cualquiera que sea tu trasfondo histórico, cultural, lo que sea, tú tienes una semilla pesada de pecado que ha dado fruto a través de los años y solamente ese pecado trae condenación. Ese pecado no te deja en paz a tu espíritu. Tu espíritu está agobiado, está cargado, está turbado. ¿Por qué? Por el pecado. Amén. Y dice, por eso aquí dice la palabra del Señor y pone desde el principio y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aleluya. Paso número 1, entrégale tu vida a Jesucristo. Si quieres ser libre de esa carga en tu espíritu, si quieres ser libre de esa atadura espiritual, y ese peso de condenación que tienes y no te lo explicas y tratas de ser una buena persona y tratas de ser un buen padre y tratas de ser un buen ciudadano, pero hay una carga y un peso muy fuerte que se está agobiando y eso se llama pecado. Pero gloria a Dios que Dios nos dio la respuesta, Dios nos dio su salvación, amén, aleluya. Y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Primero, abre tu corazón al Señor Jesús. Dile, Señor, yo no te conozco como te debiera conocer. Sí, yo amo a Dios. Sí, yo voy a la iglesia, pero no has tenido una experiencia personal que afecta completamente tu vida, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Tú puedes decir y levantar tus manos allá en la iglesia. Amén, aleluya. Pero si tus hijos te ven allá en la casa, diciendo cosas que no debes decir, haciendo cosas que no debes de hacer, entonces hay un problema ahí. Y dice la palabra de Dios que nos debemos acercar al Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, gloria al Señor. Este capítulo 8, hermanos, no lo vamos a alcanzar a cubrir en estos pequeños minutos, tiempo que tenemos aquí. Pero vamos a tratar de entender lo que Dios quiere decir cuando dice que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Amén. Y primeramente quiere decir que debemos conectarnos con el Señor, pedir perdón por nuestros pecados, recibir la nueva vida que no es conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Aleluya. Amén. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado. Amén. Hay una ley que nos agobia, como le decía yo, por la semilla del pecado que recibimos desde Adán y Eva. Y esa semilla del pecado da luz y da fruto, y ese fruto es pecado, ¿verdad? Y todo lo que hacemos, a veces queremos hacer algo bueno, pero no, porque la raíz del pecado está ahí. Y dice, nos agobia. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Oh, gloria a Dios. Qué gran diferencia cuando tú empiezas a vivir no de acuerdo a la ley del pecado, sino de acuerdo a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso es muy importante que tú como cristiano empieces a escarbarle más, a profundizarte más en la palabra, a conocer más al Señor. Y dice, Señor, yo quiero caminar contigo, yo quiero caminar no en la carne, pero en el Espíritu de Dios. Amén. Y versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Amén. Hubo la necesidad de que Cristo viniera y Él condenara al pecado en la carne. Él sufrió por tus pecados, Él sufrió por mis pecados, y Él los llevó, los pecados de toda la humanidad, y ahora Él nos ha hecho hijos de Dios. Amén. Esto no es algo ligero, hermano. Era necesario solamente Cristo podía pagar este precio, esta deuda. Amén. Y dice que Él, versículo 3 dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Solamente Cristo tiene esa capacidad, ese poder. Amén. Y Dios lo hizo por nosotros. Amén. Por toda la humanidad. Aleluya, santos. Entonces hay que entender, hermano, la profundidad de lo que significa que amemos a Dios, que caminemos en el Espíritu y no en la carne. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Aleluya. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Dios quiere que en este tiempo de crisis, yo les decía desde el principio, Dios quiere que en este tiempo de crisis nosotros nos acerquemos más a Él, que nosotros aprendamos más lo que significa caminar con el Señor. Amén. Ya estuvo bueno de jugar a la iglesita, ya estuvo bueno de jugar a la religión. Amén. Dios está esperando, demandando de nosotros una conducta seria con Él. Amén. Y que de veras podamos ver cómo Él se manifiesta. Amén. Y entonces podrás entender tú que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan cosas que no entendemos, cosas difíciles, y ¿qué es lo que hace primero la gente? Empieza a reclamar a Dios. Diosito, pues tú que estabas conmigo. No, cuando tú de veras estás caminando en el Espíritu de Dios y en su palabra, tú ya sabes. Y no le vas a reclamar nada a Dios, sino le vas a hacer a sus órdenes, jefe. Claro que sí. Lo que tú digas, Señor, yo voy a pasar por ese valle de sombra de muerte. ¿Sabe qué? Yo nunca había entendido lo que decía este salmo, ¿verdad? Lo recitamos, decimos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Ay, hermano. Pero en esta experiencia, cuando yo me sentía ahí al borde de la muerte, sabía que mi vida estaba en peligro, pero ¿sabes qué? Yo sentí la mano del Señor, amén, que estaba ahí llevándome paso a paso. Y qué glorioso, hermano, experimentar que Dios está ayudándonos en ese valle de la sombra de la muerte. No temeré mal alguno, dice el Señor. Amén. Y Él venía en las noches y me fortalecía con su palabra. Aleluya.
Amén. Y solamente así podía dormir yo cuando estaba clamando, cuando estaba gimiendo en esa angustia, en esa ansiedad, en ese temor, porque nos invade el temor, claro, somos humanos. Pero ¿sabes qué? Te agarras de la palabra, te agarras del Señor y entonces ves la salida. Gloria a Dios. Dios es fiel. Amén. Versículo número 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Esto es lo que significa, ¿verdad? Amar a Dios, hermano. Eso es lo que significa caminar no en la carne, sino en el Espíritu, ¿verdad? Porque los que piensan las cosas de la carne son de la carne. Amén. Entonces esos pensamientos que antes tenías, ya el Señor te da su poder con su Espíritu de rechazarlos. No quiere decir que no van a venir y atacarte, sí, pero tú tienes ya el poder en el nombre de Jesús de rechazar esos pensamientos y concentrarte en el Señor, en su Espíritu, en su voluntad, en lo que Él está haciendo en estos momentos. Amén. Es una decisión, hermano, día a día. Tú tienes que decidir: yo no voy a alimentar a la carne, yo no voy a entretener a la carne, yo quiero caminar en el Espíritu del Señor. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Amén. Así es. El ocuparse de la carne es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aleluya. Amén. Así es que por favor entendamos, hermanos, que estos tiempos, lo que es caminar con Dios es caminar en el Espíritu, porque si no vamos a enfrentar la muerte. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Quiero recordarles que estamos en Romanos 8 verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Amén. Por eso nosotros tenemos que hacer ya una distinción en tu vida. Tú ya te necesitas delinear bien. Amén. Y hacer la decisión: yo no voy a caminar en la carne. Yo no le voy a dar lugar a la carne. Vamos a caminar en el Espíritu. Amén. Eso es lo que significa amar a Dios. Amén. No nomás decir: yo amo a Dios, todas las cosas van a obrar para bien. No, no es ligera el pensamiento. Hay una profundidad grande. Desde el momento que tú decides aceptar a Cristo, abrir tu corazón y caminar con Él, amén, no se te olvide. ¿Por qué? ¿Por qué a veces Dios nos dice: vuelve a tu primer amor? ¿Por qué? Porque ya nos resfriamos, ya nos desviamos, ya caminamos a otro lado, ya nomás adoptamos la religión, pero no estamos viviendo con nuestro corazón. Amén. Y dice así la palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que es de la carne te va a llevar afuera de la voluntad de Dios. Recházalo. Todo lo que es de la carne te va a separar del camino del Señor. Evítalo. Todas las cosas de la carne. Pídele al Señor discernimiento. Señor, ¿esto es tuyo o es de la carne? Yo quiero caminar en tu Espíritu, Señor. Y versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué más claro, hermano? ¿Qué más claro? Si nos concentramos a las cosas del mundo, a las cosas de la carne, no vamos a agradar a Dios. Amén. ¿Cuántos quieren agradar a Dios en esta tarde? Amén. Aleluya. Así es que, así está la palabra de Dios. Ahora vamos al versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Amén. Y me gusta porque está machacando este tema, pero sí fuerte. No lo vamos a poder cubrir en estos tiempos, en estos pocos minutos, ¿verdad? Pero por favor, donde nos quedemos, continúa tú meditando, continúa tú escudriñando. Pídele al Señor qué
¿qué me estás hablando aquí, Señor? Porque todo el capítulo 8 de Romanos es dinamita, hermano, es bendición, es poderoso. Aleluya. Como decía el canto, porque tú eres poderoso. Amén. Aleluya. Bueno, más vosotros, versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Es simple. Amén. ¿Y cómo es que distinguimos si alguien de veras lo malo está diciendo de labios o de veras lo está diciendo en su corazón? Bueno, si está enfocado en las cosas de la carne, entonces ya sabemos que no es de Dios. Si está enfocado en las cosas materiales, ya sabemos que no es de Dios. Amén. Pero cuando aquella persona que te está compartiendo, que te está diciendo, con la que quiere convivir contigo, está enfocado en las cosas de Dios, del Espíritu, entonces va a decir gloria a Dios, amén, de aquí soy yo, ¿verdad? Y vamos a poder compartir y tener comunión. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, simplemente así. Verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Entonces hay dos cosas muy importantes, ¿verdad? Dice aquí en el verso 10, si Cristo está en vosotros, el cuerpo, o sea, la carne, ya murió. Amén. Ya murió. Y ahora el Espíritu es el que vive, el Espíritu es el que tiene el control, el Espíritu es el que está el Señor usando para redarguirnos, dirigirnos y hacernos caminar en justicia. Gloria al Señor. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, amén. Gloria a Dios. Ya hicimos la carne a un lado, amén. Ya no tenemos ese problema, gloria a Dios, ahora vamos adelante. Y dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aleluya, amén, qué hermoso que el Espíritu de Dios quiere morar en vosotros, amén, hermanos, aleluya, amén. Ya no hay lugar para corajes, ya no hay lugar para malas palabras, ya no hay lugar para malos pensamientos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quiere morar en mi vida. Aleluya. Amén. Yo no puedo estar desperdiciando el tiempo en cosas vanas, hermano. Yo quiero llenarme, Señor, lléname de tu Espíritu. Yo quiero más, Señor, de ti. Porque ya lo hemos probado, porque ya sabemos que es la verdad, es lo que realmente tiene significado, aleluya. Y si el Espíritu, dice de Jesús, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, amén, por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Primero destruimos la carne. Primero le damos lugar al Señor, al Espíritu Santo. Amén. Y luego Él viene y nos da una nueva vida, nos da nueva fortaleza y vivifica esa carne para que esa carne se someta al poder, a la obra de Dios. Amén. Y podemos recibir sanidad y podemos recibir tantas cosas que Él nos quiere dar para usarnos para su gloria. Amén. ¿Por qué? Por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Aleluya. ¿Qué es lo que significa, verdad? Amar a Dios. Amén. Decíamos, ay, todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. Ay, qué bonito verso. Amén. Pero hay mucha cosa profunda que esconde en este capítulo 8 de Romanos, hermanos. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Aleluya. Amén. A la carne no le debemos ni un centavo, hermano. Ni un centavo, al contrario. La carne nos ha hecho perder tantas cosas. Muchos han perdido matrimonios, muchos han perdido trabajos,
muchos han perdido la vida. ¿Por qué? Por enfocarse en las cosas de la carne. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Amén. Que quede muy claro, hermano. Que quede muy claro. Necesitamos profundizarnos en el Señor, en nuestra relación con Él, en la palabra, en la oración. Y que nomás sea tú y Dios. Aleluya. Tú y Dios. Esa relación personal con el Señor nos va a llevar a este tremendo momento cuando vivimos en el Espíritu. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, como dice, estos son hijos de Dios. Aleluya. Voy a volvérselo a leer. Amén. Porque esta es la meta, este es el propósito de caminar con Dios, este es el propósito de amar a Dios. Amén. Es porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Hay mucha gente que es guiada por muchas cosas, por intereses materiales, por intereses de lucro, por intereses personales. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que nosotros seamos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Esto es lo que significa conocer a Dios. Esto es lo que significa amar a Dios. Amén. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son verdaderamente los hijos de Dios. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Amén. Hay que rechazar todo espíritu de esclavitud, hermano. Amén. Hay muchas formas que el diablo quiere esclavizarnos. Así ha estado esclavizando a la sociedad entera, al mundo entero, con este pánico, con este terror contra el virus. Oh, la gente está en pánico. Y lo peor es que las autoridades no te dicen nada del virus. Nomás te dicen, oh, es un nuevo virus, no sabemos nada y no hay vacuna. Puras mentiras. Amén. Es un virus mugroso que se puede sanar con una medicina de hace 50 años. Pero ese temor tiene a la gente aterrorizada mundialmente, hermano. No es posible. Hay doctores que se están muriendo, hay enfermeras que se están muriendo, cuando ellos son los que deberían saber todo esto y no lo saben. ¿Por qué? Porque el diablo ha engañado a la humanidad con este temor. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Aleluya. Cristo quiere que tú seas libre en esta tarde de todo temor. Amén. Rechaza toda mentira de Satanás. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos ha quitado esa esclavitud. Amén. Sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Oh, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué grande gratitud vino a mi corazón cuando el Señor me dio esa sanidad. Oh, hermano, me empezó a fluir ese gozo, con alabanza, con adoración al Señor. ¿Por qué? Porque dice que Él nos ha dado no espíritu de temor, sino hemos recibido espíritu de adopción. Aleluya. Yo sentí los brazos del Señor sanándome, librándome de la muerte. Y yo pude clamar, Abba, Padre. Gracias, Señor. Oh, gloria a Dios. No esperemos, hermano, que venga una crisis para que nosotros podamos encontrar esta profunda relación con Él. Está aquí en su palabra. Echa mano de ella. Eso es lo que significa realmente amar a Dios. Amén. Cortar con la carne
y meternos en serio con Dios y recibir la dirección de su Espíritu Santo. Aleluya. Dice al momento que podemos clamar, Abba, Padre. Aleluya. Qué gran ejemplo para los padres ahora. Nuestro Padre Celestial, que dio todo por nosotros. Aleluya. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Oh, esa libertad, esa paz, esa sanidad. Amén. En espíritu, alma y cuerpo. El Señor te la quiere dar. Amén. Y te va a dar ese testimonio de que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Amén. Dios quiere que seamos herederos de Dios. Amén. Coherederos con Cristo. Amén. Qué gran bendición, qué gran honor nos da nuestro Padre Celestial. Y está aquí para ti, hermano. ¿Por qué estás desperdiciando tu energía, tu dinero, todas tus fuerzas, luchando tú solo? No, hermano. Dios quiere hacerte su hijo, quiere hacerte heredero de su gloria, de su grandeza, de su poder, de su misericordia. Echa mano, hermano. Que no tiene justificación, hermano. ¿Qué tienes que perder? Amén. Entrégate de lleno, sumérgete al Espíritu de Dios. Amén. Yo te exhorto en esta tarde. Sumérgete al río del Señor. Llénate de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Pues tengo por cierto, verso 18, Romanos 8, 18. Aquí estamos en el capítulo 8 de Romanos y no vamos a acabarlo. Amén. Pero yo se los voy a dejar de tarea. Amén. Continúen con este capítulo esta semana, porque ustedes van a ser edificados grandemente en su palabra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros se ha de manifestarse. Amén. Gloria al Señor. Amén. Tenemos que pasar por aflicciones. Es parte de la vida, es parte del caminar con el Señor. Hay pruebas y luchas, aflicciones. ¿Por qué? Porque son oportunidades que Dios nos da, hermano. No es para que le reclames a Dios, no es para que le digas, Señor, ¿dónde estás cuando más te necesito? Bla, bla, bla. Y empiezas a hacerte la víctima. No. Es para que nos acerquemos más a Él. Es para que le digamos, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Restáurame, sáname, límpiame. Haz la obra que tú quieres hacer. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo precedente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Amén. Esas aflicciones, hermano, no son nada. Aleluya. Cuando tú te sumerges en el poder de Dios, en el Espíritu de Dios, en su palabra, y te agarras de Él, al rato vas a voltear y dices, ¿qué fue eso? Nada. Amén. Porque Dios tenía algo maravilloso, algo grande. Amén. Y entonces sí podrás decir, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Amén. Vamos adelante al versículo 19. Amén. Déjame ver cómo andamos de tiempo. Bueno, ya está avanzado el tiempo. Vamos a ver hasta cuándo podemos continuar. Y
Y se los dejo de tarea lo demás. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sabes qué? La creación misma está gimiendo. La creación misma ya está en dolores de parto. Amén. La creación misma está esperando. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Por qué no se están manifestando y levantando aquellos que dicen ser hijos de Dios y no están caminando en el Espíritu, están caminando todavía en la carne? Hay un mundo entero que necesita a Cristo, hermano. Y nosotros necesitamos levantarnos en el poder de Dios. No en una religión, no en nomás una denominación, no. Tenemos que levantarnos en el Espíritu de Dios. Amén. Verso 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Y por eso nosotros necesitamos meternos en el Señor y clamar y buscarle y dejar que el Señor rompa con toda esa esclavitud con que la misma creación está atada. Aleluya. Verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Algo hermoso viene en Cristo, nuestra redención, nuestra victoria completa. Amén. Y debemos luchar y predicar y vivir esa vida en el Espíritu. Aleluya, que es lo que significa realmente amar a Dios. Verso 24, porque en esperanza fuimos salvos. Aleluya. Por la esperanza que se ve, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Amén. Estamos esperando la victoria, la manifestación del Señor, ¿verdad? Pero no la vemos, no vemos claro, estamos caminando en fe, amén, pero estamos creyendo en la palabra de Dios, amén. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos, amén. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, aleluya, otra vez, ¿verdad? A veces nos debilitamos, a veces nos cansamos, ¿verdad? ¿Por qué? Somos carne. Pero el Señor dice aquí en el verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Hay que clamar a Dios, hay que gemir, hay que buscarle, amén. Y el Espíritu nos va a ayudar en nuestra debilidad, nos va a fortalecer, nos va a levantar, nos va a sacar victoriosos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Amén. Dios está checando ahí nuestro corazón y dice, a ver, ¿cómo está fulanito? ¿Cómo está menganito? ¿Qué intenciones tiene su corazón? ¿Verdad? ¿Es de veras sincero? ¿De veras está buscando de Dios? El Espíritu dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. El Espíritu Santo nos fortalece y nos da el espíritu correcto para que nosotros podamos clamar al Señor. Amén. Y ahora sí ya
después de todo esto que nos explica la palabra de Dios de lo que es realmente amar a Dios, es tener una relación cercana, es renunciar a la carne, es buscar las cosas del Espíritu, es dejar de ser esclavizados por la carne. Ahora sí, en el versículo 28 dice, somos viviendo en el Espíritu, vamos a ser más que vencedores. Aleluya. Amén. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Amén. Y como te digo, al principio, hermano, no es nada más decir, sí, yo amo a Dios, todo me va a salir bien. No, estás equivocado. De veras amar a Dios es desde el versículo 1 de Romanos 8. Y 20 hasta el versículo 21. Entonces vas a entender lo que realmente es amar a Dios. Amén. Es luchar contra la carne, es someterte a su palabra, es cambiar tu vida 100%. Amén. Íbamos para allá, voltearnos completamente y ahora seguir a Jesús. Amén. Eso es lo que significa. Y entonces ya podemos llegar a este versículo 28 donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, amén, pero los que realmente lo aman, los que han sujetado la carne, los que han rechazado las cosas del mundo y han dicho, yo quiero caminar en el Espíritu, yo quiero ser más lleno de Él, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado, Dios me ha llamado. Amén. Y necesitamos estar en ese propósito de Dios. Y cuando estás en ese propósito de Dios, todas las cosas van a obrar para bien. Aleluya. Bendito sea el Señor, bendito sea su palabra. Y bueno, gloria a Dios, por lo menos alcanzamos a llegar al versículo 28. Amén. Y lo demás se los voy a dejar de tarea, pero es poderoso este capítulo, hermano, es básico, es esencial en nuestro caminar con Cristo, en nuestra seriedad con el Señor. Amén. Dios quiere que tú avances en tu fe. Dios quiere que tú llevarte a otro nivel. Amén. Dios quiere llevarte de victoria en victoria. Y en estos últimos tiempos las cosas se van a poner más duras, más difíciles. Y solamente aquellos que estén en serio con Dios van a poder salir adelante. Amén. Así es que vamos a orar. Vamos a creerle a Dios, a su palabra. Y vamos a sellar esta palabra con una oración. Y vamos a decirle, Señor, toma mi vida. Yo quiero estar en serio contigo. Yo quiero caminar en el Espíritu de Dios, no conforme a la carne. Aleluya. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Oh Señor, por tu bendita palabra. Te damos gracias porque tu palabra es fiel, poderosa, es cortante como una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta nuestro corazón y nos trae sanidad, nos trae libertad, nos libera, Señor, de ataduras y vence la carne y penetra hasta el Espíritu, Señor, y tú nos enseñas y nos diriges, Padre. Oh Señor, gracias por revelarnos, Señor, lo que realmente es amar a Dios, lo que realmente es lo que tú quieres hacer en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo, Señor. No vivir una vida superficial, no vivir una vida religiosa, Señor, pero vivir una comunión directa entre tú y Dios y nosotros, Señor. Tú quieres una comunión personal. Aleluya. Tú nos has lavado, nos has pagado nuestros pecados con tu sangre preciosa, Señor. Un precio altísimo, Señor. Y no debemos desperdiciar esto, debemos profundizarnos más en ti, Padre. Gracias, Señor, por motivarnos a través de pruebas, a veces a través de aflicciones, Señor. Pero sabemos que tú estás ahí en medio de ellas. Tú nos estás llevando de la mano, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. Gracias, Señor, porque es una realidad tu palabra. Padre, bendice cada corazón en esta tarde. Que de veras nos profundicemos, Señor, en ti.
y descubramos aquel hermoso río que fluye con tu Espíritu, Señor. Aleluya, te doy gracias, Señor. Sumérgenos en este río de tu presencia, de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Hermanos, de veras que Dios es real, es poderoso, se está manifestando. Dios está obrando cada día. Amén. Ayer estaba yo en la tienda y me encontré a una ex compañera yo he estado en 3 tiendas diferentes. En la primera tienda que estuve, ahí trabajó ella, ¿verdad? Y pudimos compartir, platicar, y hay gente que ya tiene un hermano, tiene un hijo, están afligidos. ¿Por qué? Porque no se sabe nada, no hay información. Y cualquier cosa que tenga uno, piensa que ya es el virus. A veces puede ser nomás es una gripa, puede ser, a mí me ha pasado a varias personas. Me dicen, y ya yo les aconsejo, les doy la palabra y ya descansan un poco más. Pero porque no hay información, hermano. Pero oren por esos talleres que vamos a estar iniciando, talleres de consejería en contra del COVID, y Dios va a abrir puertas y queremos entrar en las colonias donde están iglesias latinas, hispanas, y ahí invitar gente inconversa. Queremos darles ese taller sobre el COVID y también queremos darle la palabra del Señor para que conozcan a Cristo. Amén. Así es que oren para que Dios se manifieste. El primer taller que vamos a tener de consejería COVID va a ser el 12 de julio. Amén. 12 de julio y el Señor va a abrir más puertas. Así es que estén orando y que Dios se manifieste grandemente. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros, por su paciencia, y pues hasta el próximo domingo. El viernes, ya saben, con la hermana Malika les esperamos también. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Bye.